transmitiendo para todos ustedes este primer programa de Mondo Cinema, que es un programa dedicado al cine, donde vamos a hablar acerca de cine de culto, vamos a hablar acerca de cine psicotrónico, cine serie B, ese cine un poco extraño y un poco que es difícil que llegue a las grandes salas de cine, pero que es muy interesante y del que podemos hablar muy larga y tendidamente. En este primer programa, dado las circunstancias de las fechas en las que decidimos iniciar, vamos a hablar de lo mejor y lo peor que pudimos ver en el Festival Macabro. Como ustedes saben, la UTA estuvo presente en el Festival Macabro, aquí fue la fiesta de inauguración y además UTA TV estuvo muy al pendiente de todo lo que sucedía en este festival. Vamos a hablar entonces de las 3 mejores películas y las 3 peores películas de Macabro. Vamos a empezar con las 3 peores, de menor a mayor. La que yo considero una gran decepción de este festival, que era una cinta de la que yo en lo personal esperaba mucho y acabó siendo bastante decepcionante, es la cinta brasileña 13 historias extrañas. 13 historias extrañas era una especie de México bárbaro, no como ahora está tan en boga esta cinta mexicana de ABC of the Dead o de VHS Viral o cualquiera de las 3 películas de VHS, que son varios cortos, todos con una misma temática que es el terror, que se juntan para hacer un largometraje, ¿no? Varios directores, varios actores, tal vez algunos lleguen a repetir cast, pero el chiste es que sean varios cortometrajes con historias diferentes que den en un conjunto un largometraje. Sonaba muy interesante. El cine brasileño tiene una gran tradición, el cine de terror brasileño, que empezando por José Mojica Marins, mejor conocido como Zé de Caixão, tiene una gran tradición, ¿no? A partir de los años 50 tenemos estas cintas brasileñas de terror que son completamente diferentes a lo que sucede en toda Latinoamérica. El terror latinoamericano, argentino, mexicano, cubano, es bastante pudoroso, ¿no? O sea, agarra mucho del cine norteamericano, del cine de los Estados Unidos, pero no lo vuelve tan extremo, no lo vuelve tan explícito. En cambio, el cine brasileño es bastante explícito, ¿no? Tenemos escenas de desnudos, tenemos escenas de sangre, tenemos escenas anticlericales bastante fuertes en el cine de Zé de Caixão, y esto crea toda una escuela que hasta la fecha sigue presente, y es por eso que para mí era muy interesante ver a las nuevas generaciones brasileñas, ¿no? ¿Qué era lo que estaban forjando y formando estas generaciones brasileñas? Y así tenemos 13 historias extrañas. 13 historias extrañas es un filme bastante amateur, bastante amateur. Todos o casi todos los cortometrajes que vemos aquí tienen una muy baja calidad de video, tienen una muy baja calidad en sonido, tienen una muy baja calidad actoral y de dirección. ¿Esto es un pecado? No. O sea, entendemos que el cine serie B y el cine de terror muchas veces tiene mucho a esta estética, tiene mucho al bajo presupuesto, pero eso no te exime de ciertas cosas, ¿no? De poderlo mejorar más en una época en donde tenemos acceso a ciertas cosas, ¿no? Ya hablar de la realización, los realizadores tendrán sus motivos para decir por qué lo hicieron así, pero la verdad es que se ve bastante cutre, todos, ¿no? O sea, 11 de estos 13 cortometrajes se ven bastante amateur, no se ve un trabajo profesional y no se ve un trabajo que realmente se hayan tomado en serio. Sobresale una historia que se llama Cuenta hasta 10, donde la fotografía y las actuaciones verdaderamente se toman en serio y verdaderamente tenemos un terror, ¿no? Acerca de una chica que sufre un problema de ceguera temporal y tiene que contar hasta 10 para poder tranquilizarse y poder recuperar su vista. Y entonces todo lo que pasa cuando ella pierde la vista a su alrededor es verdaderamente intrigante y emocionante. Sobresale otro corto que es El color que cayó del espacio, que es una adaptación a Howard Phillips Lovecraft, pero que no alcanza a cerrar. Un gran pecado de todos estos cortometrajes que son buenas ideas, pero no alcanzan a cerrar, no alcanzan a ser redondos. El final nos deja mucho, o la fotografía o las actuaciones, siempre hay algo que se ve bastante cutre. El otro cortometraje que para mí sobresalió es uno acerca de 2 chicos que juegan a ser dioses y por medio de la computadora, por medio de un Skype, le dicen a la gente que les den órdenes y ellos van a hacer lo que la gente les ordene. Y entonces ese cortometraje tiene una sensibilidad política, social bastante interesante, que yo creo que valdría la pena rescatar, pero que en su conjunto, analizándolo ya como todo un largometraje, pues
es bastante mala esta idea de 13 historias extrañas. Después de ese tenemos otra película que también parecía por ahí que podía ser interesante, pero no lo logró del todo, que se llama Isolation, que es una película alemana, si no me equivoco, donde pues es una idea bastante cutre, ¿no? O sea, es el planteamiento de una pequeña casa productora intentando hacer una película con una cámara y entre ellos mismos. Desde el momento en que estamos viendo los créditos iniciales vemos que tanto el que actúa es el mismo que maneja la cámara, como el mismo que hace la música, como el mismo que hizo el guión. Entonces a partir de eso vemos que no hay como tanta redondez, tanta complejidad en lo que están haciendo, pero el planteamiento era interesante. Era acerca de un policía que está buscando un asesino, lo logra capturar, pero se convierte él en el asesino. Esto parecía interesante en un momento, pero pues acaba siendo un corto bastante amateur, o sea, la verdad, grabado con las patas prácticamente, donde la cámara no funciona, donde las actuaciones no funcionan, donde los efectos especiales son pésimos. Y la verdad es sorprendente que se haya logrado exhibir este cortometraje. Yo creo que más allá de lo cutre, los que somos fans de lo psicotrónico y de lo que nos gusta como lo mal hecho, yo creo que aparte, o sea, hay como un escalafón, ¿no? O sea, sí hay cosas mal hechas, como Plan 9 del espacio exterior, o como I Walk with a Zombie, o muchas películas que se han vuelto de culto por esta onda cutre, pero que al final de cuentas tienen cierto encanto, cierto ingenio que los acaba volviendo diferentes. En cambio esta película Isolation pues acaba siendo solo algo mal logrado. Otra película de las que decepcionó bastante, o yo creo que no fue como tan redonda, es Wild in Blue, que es una película norteamericana, en donde vemos también un planteamiento muy similar acerca del mockumentary, ¿no? El mockumentary, que es esto de que todo parezca que está grabado en el momento, que es como una cinta que encontraron después. Wild in Blue es una cinta interesante hasta cierto punto, ¿no? Es el planteamiento de un asesino artista, de alguien que busca crear la película perfecta, y a partir de eso busca que los asesinatos en su película sean reales. Tiene un planteamiento psicológico interesante, pues vemos el pasado de este personaje y vemos cómo este personaje se atreve a hacer ciertas cosas, pero no logra dejar muchos de los traumas de su infancia. El problema es que la película se vuelve muy sosa. La anécdota se acaba a los 15 minutos, de repente el guión empieza a fallar y vemos una extensión de lo mismo, se vuelve bastante repetitivo, y entonces no acaba por ser algo que realmente enamore, no algo que realmente nos cause en primer lugar terror, nos haga reflexionar sobre el tema que está tratando, que es un tema bastante complejo y bastante completo. Y este manejo de estéticas, ¿no? De repente vemos VHS con una estética real del VHS, 8 milímetros con una estética real del 8 milímetros, de repente vemos que funciona, pero acaba por no darle mucho a la cinta, ¿no? O sea, si vas a hacer una película mockumentary, el mayor ejemplo, o el ejemplo que a todos se nos viene a la mente, es el proyecto de La Bruja de Blair, pues es que existe una narrativa para que lo hagas de esta manera, ¿no? O sea, no sirve que de repente rompas la ficción, si la ficción de mockumentary, si ya no te está ayudando tanto, o sea, si quieres narrarlo de otra manera. Algo que sucede, por ejemplo, con Rec 3, que para muchos es la peor versión de Rec, para mí también, pero algo muy inteligente es que rompe con esto de que es una historia que ya no podía grabar de esta manera, ¿no? Él dice, ya no puedo grabarla como un mockumentary, ya no puedo grabarla con cámara en mano, rompo esta realidad, rompo esta ficción y me dedico a hacer una película como realmente yo pueda contarla y como yo quiero contarla. Yo creo que este es el problema de Wild in Blue. Forzan mucho el mockumentary, forzan mucho la cámara en mano para algo que no valía tanto la pena. Bueno, esto fue como lo peor, ¿no? O sea, lo peor que pudimos ver en Macabro. ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo mejor que vimos en Macabro? Pues yo creo que una de las películas más interesantes que yo en lo personal pude ver en Macabro fue Hollow, o Duat Hon, que fue una película vietnamita que se estrenó este año, vino especialmente a Macabro, que tiene un planteamiento social muy interesante. Aquí vemos
un fantasma que regresa, que está habitando varios cuerpos, uno a otro a la vez, uno a otro consecutivamente. Este fantasma es una persona que murió, una chica que murió, porque su vida se vio bastante alterada, su vida se vio bastante truncada, ya que unos mafiosos, unos padrotes la secuestraron y la obligaron a prostituirse. Entonces vemos que el terror tiene aquí una labor, más que una labor social, tiene una raíz social, ¿no? O sea, vemos cómo el cine de terror puede reflejar ciertas virtudes, pero también ciertos pecados de una sociedad, ¿no? Es pensar el cine de terror mucho más allá, no es solo decir, vengo a una película y me vengo a espantar y vengo a ver una historia de fantasmas. Sí, pero aparte de eso, esa trama puede tener una subtrama bastante más profunda, bastante más social, con un discurso bastante más interesante, ¿no? No solo la idea dramática de cómo voy a asustar, sino la idea temática de por qué estoy contando esta historia. Aparte de esta onda social en Dot Home, en Hollow, la película es bastante entrañable, por decirlo de alguna manera. O sea, realmente el suspenso habita en cada momento. Es un rompecabezas, es una historia policíaca en la que poco a poco vas armando las piezas, y que esto te mantiene bastante atrapado a la trama, ¿no? No es como la clásica historia de fantasmas donde los sustos van apareciendo y ya al final descubres que el fantasma es tal o cual, sino aquí es una historia que poco a poco se va armando. Y es muy clásico esto del cine asiático de que tienen 4 actos, ¿no? No es el clásico cine norteamericano de planteamiento, desarrollo y final, ¿no? Aquí tienen planteamiento, desarrollo, final, y hay después de ese final, que vendría siendo un desenlace, hay como una consecuencia, ¿no? Aquí tenemos que conocemos el origen del fantasma más o menos como 40 minutos antes de que acabe la película, y de ahí vemos qué es lo que origina todo este descubrimiento, ¿no? Toda la vorágine social y familiar que viven los protagonistas al descubrir de dónde viene el fantasma que los está atacando. Yo creo que es una película bastante interesante, que ojalá se pueda ver más veces aquí en México, en otros festivales, porque la verdad no se la pueden perder. Otro filme bastante interesante que vimos en Macabro fue Gefällt mir, o Me Gusta, como dicen los alemanes allá, el like de Facebook, que esta cinta es también acerca de un asesino, es un slasher más moderno, acerca de un asesino enmascarado con una estética bastante punk, que va persiguiendo a gente que los contacta por medio de Facebook. Los agrega a Facebook, les escribe, se queda de ver con ellos, los asesina, después de asesinarlos les toma una foto, sube esa foto como foto de perfil a la persona que asesinó, porque aparte este asesino es un hacker bastante habilidoso, y les corta la mano y hace este gesto de like y guarda en el sótano de su casa todas las manos de las personas que asesinó. Visualmente es bastante sobria, o sea, aunque suena muy sangrienta, en realidad es muy sobria a comparación de otros filmes que hemos visto de asesinos, pero tiene este asunto bastante interesante. Yo creo que uno de los pecados que tiene es que trata de ser un poco moralina, o sea, como que nos quiere decir así de, no, pues no hagan no agreguen a cualquiera a Facebook, o tengan cuidado. Tiene como ciertos mensajes moralinos que para alguna sociedad son interesantes, pero yo creo que la parte de terror también es muy interesante, ¿no? Cuando logramos descubrir al asesino, no termina la película, ¿no? O sea, sigue de ahí todavía una consecuencia bastante importante, bastante interesante, que nos convierte a todos en asesinos. Entonces yo creo que es bastante interesante. Ojalá también esta película llegue a más salas de cine en México, si no, pues afortunadamente Macabro no las trajo, y si no la pudieron ver, pues traten de conseguirla de alguna manera, porque es un slasher bastante diferente, alejado de los slasher ochenteros que solo eran como bastante exhibicionistas. Aquí tenemos esto también, tenemos un poco de exhibicionismo, pero la consecuencia de este exhibicionismo, ¿no? A diferencia de los slasher de los ochentas, donde la vida privada era un poco más privada, aquí se trata de hablar un poco más de esto, además de que una diferencia es que aquí la heroína, bueno, la protagonista, la que sobrevive al final, es una mujer. En casi todas las slasher es igual, ¿no? Me van a decir, pues en Halloween sobrevive Jamie Lee Curtis, pero
Jamie Lee Curtis representaba en Halloween a la mujer virginal, ¿no? A la mujer pura, a la que no iba a fiestas, a la que no tenía sexo, a la que trabajaba para conseguir sus dólares. Aquí no, aquí tenemos a una mujer que representa a una mujer más liberal, más fuerte, que puede tomar sus decisiones, que no siempre hace lo que la gente le dice que haga, y es bastante interesante este replanteamiento que hay acerca de la heroína y acerca de la mujer en el cine terror. Por último tenemos otra película de corte similar, que es The Canal, una película irlandesa que también es una combinación como de estas dos películas. Es una película un poco policíaca, aunque el protagonista no se dedica propiamente a ser investigador, sino a un archivista de cine, una persona que trabaja en la Filmoteca o en la Cineteca de Irlanda, que se dedica a restaurar películas antiguas y a archivarlas, y que llega con su familia a habitar una nueva casa, donde la casa, pues hay una maldición, ¿no? Él descubre en unos archivos, en unas cintas viejas, descubre que hay películas. Hay una película donde se retrata la captura de un asesino que vivía en su casa. Esto empieza a desatar su propia locura. Su esposa parece que es infiel. Su esposa desaparece de repente una noche y él se queda bajo el cuidado de su hijo, de su casa, y entonces ahí empieza el terror, ¿no? Ahí empezamos a ver un proceso de locura en él, muy parecido al de Jack Torrance en El Resplandor, ¿no? Donde él empieza a volverse loco, a confinar la fantasía con la realidad, y nosotros nos preguntamos si en realidad los fantasmas existen o no existen, ¿no? O sea, si todo es una invención de su mente o en realidad o en realidad sí hay fantasmas, ¿no? En su casa y son los que lo están atacando. Una película bastante interesante esta de Canal, de Irlanda, que también ojalá tenga muchas más exhibiciones en México. Y como punto extra, un pequeño corto, bueno, 3 cortos. Uno que es argentino, que es una adaptación de un cuento de Saki que se llama La Ventana Abierta, de historia de fantasmas, muy interesante. Uno mexicano que se llama Te Encontré, que es un juego de escondidillas entre unos niños y un monstruo, que es bastante interesante. Y un corto que para mí me pareció lo mejor que vi en Macabro, que se llama Little Child of Satan, el pequeño niño de Satán, que es brutal. O sea, aquí tenemos una prostituta que está grabando un videoblog, y en este videoblog nos cuenta cómo trata a sus clientes, cómo se enamora de uno de ellos, de alguien que conoció en internet, cómo va a visitar a este chico a su casa, y esa cita ideal que ella tanto esperaba, que ella tanto anhelaba, se vuelve todo lo contrario, ¿no? Tenemos una violación brutal que yo creo le llega a la escena de violación de Irreversible de Gaspar Noé, ¿no? Que con esta protagonizada por Mónica Bellucci, que es una escena que dura casi 10 minutos de un solo plano, que es brutal y que es muy fuerte. Aquí tenemos todo lo contrario, es una secuencia que dura también más o menos 10 minutos, con muchos cortes, porque se utiliza este concepto de cámara en mano, pero es tan bien ejecutado por el mal cuidado que le dan, ¿no? O sea, de repente sí parece que esta cámara está en la acción misma, parece que nosotros estamos en la acción misma, y es desconcertante. Es de las mejores cosas que yo he visto en el cine en los últimos años. Espero que esté en internet, si no espero que se pueda ver en algún otro festival, o Macabro lo pueda algún día presentar en otro lado, porque es algo que no se pueden perder. A Little Child of Satan es lo mejor que vi en el último año, básicamente, pero de los mejores cortometrajes que se han exhibido aquí en México. Y pues bueno, esto fue todo, fue lo mejor, las 3 peores y las 3 mejores cintas de Macabro. Vamos a estar aquí cada semana hablando de cine, vamos a tener entrevistas, vamos a tener cápsulas hablando de otras películas, de varias etapas del cine. Vienen varios invitados para las próximas semanas. También esperemos estar haciendo cobertura para otros festivales cinematográficos para todos ustedes. Esperemos también estar subiendo varias cosas en el canal de YouTube de la UTA, las veces que no podamos transmitir en vivo, pero pues muchas gracias, quédense aquí en UTA TV, y pues chequen la cartelera de la UTA aquí en Donceles, en Paranoid, en Insurgentes. Vengan este fin de semana, pásenla muy bien, y pues nosotros nos estamos viendo hasta la siguiente semana.
Ahí están nuestras redes sociales para todo lo que quieran. Mi nombre es Ali López. También me pueden agregar a Facebook si ustedes lo quieren y que podamos platicar un poco más de cine. Y pues muchas gracias.